Terminan los ejercicios de Cuaresma para el Papa Benedicto XVI y para toda la curia romana, y el Papa medita sobre estos ejercicios espirituales en los que Cristo se hace servidor de todos y el Papa es el siervo de los siervos de Dios. En la mesa trataremos el tema siempre tan envuelto en misterios, siempre con temores, pero también con esperanzas de el fin de los tiempos. Esto a petición de usted. Esto y más hoy en el Pulso de la Fe. Quédese conmigo, acompáñeme. Le saludo con afecto y le agradezco que esté con nosotros. Sea usted bienvenido al Pulso de la Fe. En efecto, ese es el tema central de hoy, el fin de los tiempos. Y por ello hemos traído para usted esta bellísima pieza, un cuadro que muestra el juicio final, manufactura de Miguel Ángel, Michelangelo Buonarroti, y que forma parte de los frescos que decoran la Capilla Sixtina. A manera de retablo principal, ahí están estos frescos que muestran a Cristo al centro en una actitud de descargar el juicio sobre la humanidad y alrededor pues las figuras de los condenados hacia abajo de la imagen y los salvados hacia el cielo. Son imágenes que usted tiene en pantalla. Mire usted allí a Cristo vencedor con un cuerpo atlético y el brazo derecho levantado a manera de descargar el juicio. Y a su derecha, María, su madre, pues mirando hacia el otro lado en una actitud como de, ay, hijito, no lo hagas porque estos pobrecitos no van a poder soportar esto, ¿no? Así con estas imágenes del juicio final de Michelangelo Buonarroti que nos acompañarán durante el programa, damos inicio al tratamiento de este tema, los temores y la esperanza en el fin de los tiempos. Para ello recibo con afecto al licenciado José Alberto Villasana. Él es licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, también cuenta con licenciatura por el Instituto Angelicum de Roma, es escritor de varios libros, Premio Nacional de Periodismo en 3 años en México. José Alberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Gracias a ti, además compañero nuestro en Proyecto 40, pues presentas cada semana la cápsula sobre la plata, hablando en plata. ¿Qué días es? ¿Los jueves? Los martes, después del noticiero de la noche. Bueno, es el tema, hablaremos sobre algo que siempre pues da temor, pero también da esperanza. Entremos al tema central que nos ocupa, los temores y la esperanza en el fin de los tiempos. José Alberto, un tiempo que nadie sabe, dijo Jesús, ni siquiera yo, dijo hace 2000 años, eso solo lo sabe el Padre, ¿no? Y esta expresión de él como que me parece que como que ha servido de pretexto para algunos a no querer hablar del tema, como si fuese un filtro, ¿no? Como nadie sabe el día de la hora, entonces mejor no hablemos de eso. ¿Por qué me hablas de esto? Ajá. Claro. Bueno, efectivamente, el tiempo cronológico de la fecha y la hora en que los acontecimientos se van a dar, pues nadie lo sabe, ni siquiera Jesucristo lo sabía. Pero el tiempo como kairos, es decir, como tiempo de gracia, por supuesto que no solamente hay la posibilidad, sino la obligación, por invitación del mismo Cristo, escudriñar los signos de los tiempos, estar atentos a los signos de los tiempos. Es ahí donde vamos viendo en la historia cuánto nos vamos acercando a ese periodo y al periodo que estamos viviendo ya. Ese periodo, ¿cómo lo defines? Vamos, haznos una especie de recorrido cronológico. La plenitud de los tiempos, por ejemplo, empezó hace 2000 años con la Navidad. La plenitud de los tiempos es el momento de la encarnación del Hijo de Dios, es ahí la plenitud de los tiempos. Y comienza ahí el tiempo de la Iglesia y de las naciones, que es el que estamos viviendo. Ahora bien, los profetas del Antiguo Testamento, 600, 800 años antes de Cristo, habían predicho que habría un castigo al pueblo de Israel por haber rechazado al Mesías. Y ese castigo sucede en el año 70, cuando el emperador Tito Flavio Vespasiano invade Israel, destruye el templo y manda a todos los judíos a la diáspora por todo el mundo. Y durante casi 2000 años están ellos, 1500 años, sin territorio, exactamente. Ahora, esos mismos profetas
predicen que al final de los tiempos congregaré a mi pueblo de entre las naciones y los reunificaré nuevamente en la tierra prometida. Esa profecía, que da inicio a los últimos tiempos, sucede en mayo de 1948, cuando se funda el Estado de Israel. A partir de ahí, querámoslo o no, estamos viviendo los últimos tiempos, así le llaman los profetas. ¿Qué falta? ¿Qué viene por delante? Viene la conclusión de estos últimos tiempos que estamos viviendo con los 7 años de la gran tribulación y la parusía, el retorno de Cristo. El problema está que prevalece en casi todos los autores cristianos, católicos, ortodoxos, etcétera, es que confunden este fin de los tiempos con el fin del mundo. Claro, o la parusía, el retorno de Cristo, lo confunden con el juicio universal, el fin del mundo, cuando no es así. Es decir, hay 3 venidas de Cristo. Su primera venida, como tú mencionas, en la encarnación, en la Navidad. La segunda venida, o también llamada venida intermedia, que es su parusía, en el cual él viene a derrotar al anticristo, nos dice San Juan en el Apocalipsis, y a suprimir el mal y a inaugurar su reino en el mundo. Un reino que, dice San Juan, dura 1000 años, que puede ser simplemente simbólico. Al final de ese largo tiempo del reino de Dios en la tierra, viene ahora sí el fin del mundo y el juicio final, la tercera venida y última de Cristo. A ver, vivimos el tiempo de los profetas, aquellos tiempos proféticos que buena cuenta dan de ello el Antiguo Testamento. Exactamente. Terminan los tiempos proféticos con el último profeta, Juan el Bautista. Inicia el tiempo mesiánico con la venida del Mesías, Cristo. La parusía está pendiente, nos hablabas tú, ocurrir para vencer al anticristo. Y vendría después de ello la tercera parte, que es el reino, es decir, el reino de Cristo, que lleva a cumplimiento todas las profecías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ese reino es en este mundo, es en esta tierra. A María simplemente el ángel le dice: bendita tú entre las mujeres, darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, etcétera. Él será rey, reinará sobre la casa de Jacob por siempre. Lo mismo cuando Pilato le pregunta a Cristo antes de la crucifixión, le dice: ¿tú eres rey? Y Cristo le dice: sí, para eso he venido al mundo. Y finalmente, pues tenemos todos los profetas hablan de ese tiempo en que Dios regirá al orbe con justicia y las naciones con rectitud. Eso no se ha dado aún. O sea, Dios hoy día no rige el mundo, no rige las naciones, no hay justicia divina. Ese periodo del reino de Dios en el mundo, que lleva a cumplimiento todas las promesas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y es al final de ese largo periodo del reino de Dios en la tierra que culmina con el fin del mundo y el juicio universal. Ahora bien, antes del retorno de Cristo, de la segunda venida, de la parusía, hay la gran batalla entre el bien y el mal, es decir, hay unas de estas fuerzas del príncipe de este mundo que están impidiendo el demonio que llegue ese momento, así es, que llegue el reino de Cristo. Están pues tratando de arruinar la civilización humana, están tratando de que el mal prevalezca, porque lo dijo en alguna audiencia el Papa Juan Pablo II, dice: el incremento de la violencia y la injusticia en el mundo es fruto de un Satanás que sabe que no le queda mucho tiempo y por ello está actuando con gran furia. Entonces, para empezar, no sabemos cuándo, este periodo de esta batalla final y decisiva entre el bien y el mal, que son los 7 años de la gran tribulación. Prepárese, ¿eh?